Las 8:18. Recién decíamos que el gobierno prorrogó hasta el 31 de octubre el blanqueo de capitales. Y aquí en Mendoza se ha disparado la apertura de cuentas en bancos para depositar dólares. Se pueden declarar, recuerden, hasta $100.000 sin costo hasta el 30 de septiembre, y ahora se extiende hasta el 31 de octubre. En Mendoza se depositan desde $50.000 en adelante. Así es que bueno, vamos a hablar con Roberto Cochetti, que lo teníamos para mañana, pero lo adelantamos para hoy, para que nos cuente un poquito, porque él está metido en todo este mundo. Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Buen Aquí día. Natalia y Antonio te saludan. Buen día, Natalia, Antonio, ¿cómo están? Buen día a Muy todos. bien. Bien, muy bien. Bueno, me imagino que en Portfolio mucha actividad, muchas consultas y demás, y bueno, ustedes pendientes de este blanqueo, esta posibilidad que ha otorgado el gobierno nacional. Sí, lo veníamos un poco esperando, pero teníamos dudas, porque en algunos aspectos el equipo económico es bastante duro y rígido, Ujú. pero finalmente ayer por la tarde salió la extensión de un mes más. Aducen un poco por el pedido de estudios contables, de bancos, de ALIX, porque claro, no es fácil el movimiento y la logística, y tampoco la parte burocrática de delante de las cuentas con los cuidados y recaudos que tienen que tener las distintas entidades al dar de alta estas cuentas y los movimientos. Ujú. Eh, es interesante y es muy importante el movimiento que nosotros vemos, todavía más a nivel cuando uno habla con algunos estudios contables, con varios estudios contables locales. Hablan de un movimiento muy interesante, muy importante. Hoy por hoy se ha entrado más en lo que es en efectivo, porque lo que vencía el 30 de septiembre y ahora prorrogado por un mes era la regularización de dinero en efectivo, ya sean pesos o dólares. Y ahí es donde estaba más focalizado el movimiento. Ujú. Aproximadamente un 70% de lo que se está regularizando viene por el lado del efectivo, obviamente porque vencía ahora. Para el resto de los de la regularización todavía hay tiempo hasta el 31 de diciembre y 31 de marzo. Ujú. Así que bueno, finalmente, y por suerte, y creo que por los últimos datos que viene manejando el Ministerio de Economía, lo prorrogaron un mes más. Claro, claro, ahora lo del 31 de diciembre pasa al 30 de enero, al 31 de enero, y lo de marzo pasa a abril. Según datos, se abrían entre 250 y 600 cuentas por banco. Impresionante aquí en Mendoza. Realmente no pensaba que había tanto movimiento de cuentas aquí en la provincia, que bueno, no es Buenos Aires, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa, Antonio, que ahí hubo un proceso fundamentalmente desde el mes de agosto del 2019, fecha en la que eh, Alberto Fernández gana por un amplio margen en las PASO Ujú. y prácticamente ya lo colocaba en la presidencia, de dolarización Ujú. y de extracción de dólares a cajas de seguridad o al colchón, como se le dice, de sacarlo del sistema. Ujú. Y de ahí vino una serie de dolarización mediante elevación impositiva, cuestiones, mucha normativa cambiaria muy difícil de cumplir, con lo cual hubo una informalidad en los últimos 4 años muy grande en todos los aspectos. Pensemos que también acá hay gente que a lo mejor cobraba un buen sueldo y la forma de ahorrar que tenía era comprando dólares blue. Es decir, que hasta se está blanqueando dinero que en un momento era blanco y que se decidió Claro, eh, pasarlo por fuera del sistema para protegerlo. Y claro, estamos pensando que a lo mejor gente compró dólares en 60 pesos, en 100 pesos, y hoy claro, lo tenemos en 1.000 pesos, mil claro, doscientos pesos. ¿Sí? claro. Entonces hay una necesidad muy grande, porque nosotros también notamos interés por blanquear en montos mucho más bajos de estos $100.000, Sí. donde ya no se paga la multa, Ujú. pero notamos interés en blanquear $25.000, $35.000, a lo mejor para poder cerrar operaciones inmobiliarias, de compra Claro, de lotes o de compra de alguna casa menor, sí. o vehículos. Ujú. Entonces, sí, lo que nos ha llamado la atención es que abarca prácticamente todos los estratos sociales, digamos, de un nivel medio para arriba.
hay mucha gente interesada y necesitada en blanquear. ¿Sabés qué? Escuchaba hablar públicamente del dólar azul y el dólar blanco. Para explicarle a la gente de qué se trata eso? Bien, el dólar azul, me imagino que te estás refiriendo al dólar este particular que tiene la franja azul, Antonio. Y la Perdón. verdad que no sé, pues le escuché hablar, dice que a veces es ¿dónde se destina el depósito en una cera? Con un fin... Bien, perdón. Sí, en una cera, en una cuenta especial de regularización, Ujú, uno tiene ahí dos alternativas, o ujú, tenía dos alternativas sí, ahora extendidas, y que ujú, era esperar el 1 de octubre para retirar esos dólares, ujú, ¿sí? O eh, invertirlos en algunos de los instrumentos específicos que eh, permitía la regularización. bien, Si uno regularizaba más de $100.000 y quería extraerlo el 1 de octubre, ahora llevado al 1 de noviembre, sí, tenía que pagar una multa, ¿sí? ujú, Entonces, uno podía elegir quedarse en mercado capital. ¿Qué pasa? Y acá es donde viene este dólar particular, entre comillas, que estos dólares son tomados, ¿sí?, a un tipo de cambio de AFIP de 1.000 pesos, ujú, ¿sí? Entonces, por ahí también daba alguna posibilidad, algún artificio para después terminar declarando un dólar por un monto más bajo que el que está en el ajá, dólar en el dólar MEP contado con liquidación o blue. Entonces se tomaba una cotización de 1.000 pesos redondos, ¿sí? Es ujú, una cotización puntual eh, del proceso de blanqueo, de bien, regularización. bien, Ujú. bien. Roberto, una duda también que surgió, a ver, para hacer una diferenciación o ponerlo en contraste, ¿cuáles son las diferencias que hubo entre el blanqueo en el gobierno de Mauricio Macri y el de ahora? ¿Cuál es la diferencia específica? Y si realmente está haciendo una explosión, ¿no? En cuanto a este tipo de acciones. Sí, nosotros creemos que, a ver, la principal fortaleza de este blanqueo con respecto al blanqueo de Macri es que no tiene un fin tributarista o recaudatorio, tiene un fin de exteriorización de la riqueza, es decir, todo lo que se fue eh, por evasión impositiva, por evasión cambiaria, por temor del sistema financiero, vuelva, Ujú, ¿sí? Porque si uno mantiene estas inversiones hasta el 31 de diciembre del 2025, no paga la multa, menores de $100.000 no pagan la multa. Hay una verdadera intención de que volvamos al sistema financiero, de que la economía vuelva. El gobierno cree que ahí hay mucho dinero en donde se puede financiar, y tiene razón, ujú, donde se puede financiar el crecimiento, donde se pueden financiar actividades, donde se puede invertir, ya sea en la parte inmobiliaria, en la parte financiera, como muchas empresas están planteando, es decir, reinvertirlo en los flujos de sus empresas, muchos empresarios. Ese es el principal foco que nosotros vemos. Está hecho con un fin de volver a la actividad blanca. exacto. El blanqueo de Macri, Repatriar la plata que Es se como fue. una señal de confianza hacia Claro. el propio sistema y el gobierno, ¿no? exactamente, es como decir, esto cambió, ¿sí? Ujú, También es importante porque han sido sobre todo estos últimos 4 años en donde hubo una fuga muy grande. Nosotros sí, veíamos mucha compra de dólar MEP, muchos retiros a caja de seguridad. ujú, Entonces es como decir, bueno, si volvemos, si nosotros damos las garantías de que no se va a mirar para atrás con determinado marco regulatorio, ¿sí? Porque lo que hay que entender es que la regularización de activos deben ser activos que vienen de actividades lícitas, ¿sí? ujú, Claro. No, por ejemplo, del contrabando, no de la trata de personas, no del exacto. narcotráfico, ¿sí? De actividades lícitas. O sea, yo tenía una empresa y evadí. Ujú, Entonces, desde ese punto de vista es importante y lo vemos más positivo. Hay que tener en cuenta también que el blanqueo de Macri ha sido el blanqueo más grande en la historia de la humanidad, ujú, ¿sí? sí, sí. Fue un blanqueo muy, muy importante. Pero bueno, este blanqueo tiene otros condimentos.
En este momento el Estado está con superávit fiscal, no con déficit, ¿sí? Está con superávit comercial, entonces es como que hay un poquito más de seguridad y de confianza, claro. Con respecto a que puede llegar a andar mejor este blanqueo que el anterior. Sí, y además, no sé si está relacionado con esta prórroga, con la ida de Milei Caputo a Estados Unidos, pero ayer se perforó el piso de los 1.300 puntos del riesgo país. Nuevamente volvieron a subir los bonos argentinos, las acciones, así es que no sé si son señales de una u otra cosa, pero también son buenas noticias. Va a bajar el combustible, una cuestión También, inédita, sí, Roberto, inédita, ¿eh? Sí, sí. Eso venía pensando, Natalia. Digo, ¿cuándo fue la última vez que bajó el combustible? ¿Y quieren que les diga una cosa? ¿Quieren que les diga otra Sí. cosa? También en el gobierno Sí. están evaluando bajar el gas en Mirá octubre, vos. desde octubre. Así. Sí, sí, quieren Claro, bajar. bueno, eso. Bueno, ahí es donde nosotros vemos una clara intención de bajar la inflación. Con respecto a la ida de Milei, hay una pata que le está faltando completar para cumplir con las metas de fondo, que es la acumulación de reserva. El día viernes ingresaron al sistema financiero más de $1.000 millones de depositantes privados al Banco Central. Obviamente esto tiene que estar muy relacionado con el blanqueo, gran parte, quizás no todo, pero sí es una muestra de confianza. El mundo también, el último mes y medio, nos ha dado una mano, sí, porque todos los activos emergentes subieron, y que suban implica que los activos argentinos también suben, y cuando suben baja el riesgo país, y eso implica ingreso de dólares a la economía, eso implica mejores perspectivas, menos tasa de financiación y más posibilidades de reactivar la economía. Entonces el mundo también sopló a nuestro favor en este mes y medio. Eso por ahí no hay que perderlo, porque cuando sopla en contra pasa lo contrario, y a lo mejor cualquier gobierno, no solamente, no tiene la responsabilidad de ciertas cosas que pasan. Pasó también en el gobierno anterior. Sí. Tuvimos viento de cola en un momento y después viento de frente muy de frente, sí, y no era atribuible al gobierno, pero sí, un poco están un poco más alineados los planetas, y el gobierno nosotros lo imaginamos viendo, no solamente esta parte burocrática que pedían sobre todo los consejos profesionales de ciencias económicas y grandes estudios contables, sino que también viendo el ingreso de dólares diario, que estaba por encima de los 700 millones, más los últimos días que estuvo por encima de los 1.000 millones, y sus necesidades de fortalecer el Banco Central y de reactivar la economía. Seguramente por ahí vino el fundamento real a la extensión del blanqueo. Claro. Distinto hubiese sido una extensión porque hubiesen estado entrando 100, 200 millones de dólares diarios, ¿sí? Porque hubiese sido ya casi como un fracaso. Pero sin lugar a duda es una buena noticia que lo hayan extendido con este nivel de adhesión que hay. Bien. Roberto, te agradecemos muchísimo el diálogo, y bueno, que tengas ya desde ahora, ya te decíamos, feliz fin de semana. Ahora sí. Bueno, muchas gracias para todos. Un Muy abrazo. buen fin de semana. Adiós, hasta luego. Roberto Cuchetti, economista de Portfolio, quien dialogaba con nosotros. ¿Nos vamos a la tanda? ¿Cómo no?